Buenas tardes. Este es un trabajo conjunto con el profesor Juan Francisco Castro, otro colega, se disculpa de no poder venir, está viajando a una conferencia afuera. Hemos preparado primero un diagnóstico de lo que es, un diagnóstico muy general de lo que es el sector educación ahora, tratar de explicar el porqué de este diagnóstico y luego presentar nuestras propuestas, ¿no? Lo que vemos actualmente es que ha habido mejoras en los indicadores educativos en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en las tasas de matrícula, tanto inicial, primaria, secundaria, y también las tasas de conclusión primaria y secundaria, ¿no? Y además también estamos viendo que este aumento en la tasa de conclusión primaria y secundaria se traduce también en un aumento en la matrícula en la educación superior, ¿no? No obstante, aún estamos lejos de que, si bien tenemos más chicos estudiando en las escuelas primaria y secundaria, el aprendizaje de estos chicos aún es limitado. En este gráfico podemos ver una predicción de lo que son los rendimientos educativos en comprensión lectora desde el 2013-15 hasta el 2062, ¿no? La barra negra es una predicción, el escenario base, cómo estaríamos en el 2062 si es que la situación siguiera tal cual como está actualmente. Y lo que tendríamos es que desde el 2003 hasta el 2062 solo aumentaríamos de 30% a 50% el porcentaje de alumnos que tiene un nivel satisfactorio en comprensión lectora en segundo de primaria. Mientras que si nos planteáramos como meta, tenemos distintas metas en 2021, 2040, 2062, la idea es llegar al 100% de los alumnos comprendiendo lo que leen en segundo de primaria. Estos son metas pues muy ambiciosas, y además muy costosas dependiendo del horizonte temporal que planteemos. Aún estamos lejos no solo en ese aspecto de rendimiento promedio, sino también en las brechas. Como lo mencionaba Patti, si bien hemos tenido en los últimos 5 años una mejora en los rendimientos educativos entre el 2010 y el 2014, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, para los alumnos de segundo de primaria, las diferencias entre el sector urbano y el sector rural, el área urbana y el área rural, se mantienen en estos 4 años. Si se dan cuenta, en el panel de la izquierda, que es la evolución de los resultados en comprensión lectora, el porcentaje de estudiantes con habilidades satisfactorias, la diferencia entre el sector urbano, el área urbana y el área rural era de 24 puntos porcentuales en el 2010. Para el 2014, con la última evaluación censal, la diferencia se mantiene, a pesar de que ha habido esta mejora. En matemáticas tenemos el mismo escenario. En el 2010 había una diferencia entre el área urbana y el área rural de 7 puntos porcentuales, y esta diferencia se mantiene hoy en día, ¿no? Estas mejoras en promedio, ¿a qué se podrían deber? 2 ejemplos muy puntuales que están asociados a una entrega efectiva de los insumos educativos. Tenemos en el panel de izquierda el acceso oportuno a cuadernos de trabajo, y en el panel de la derecha aulas con infraestructura adecuada. Vemos que del 2010 al 2014 aún ha habido un aumento de 65 puntos porcentuales en el acceso oportuno a cuadernos de trabajo. Esto quiere decir que los cuadernos están llegando a tiempo a las escuelas. Y probablemente la mejora en los aprendizajes en los últimos 4 años se deba a este acceso oportuno de los cuadernos de trabajo. Mientras que vemos que entre el 2010 y el 2014 ha habido un aumento de 21 puntos porcentuales de aulas con infraestructura adecuada, de 17% a 39%. Quiere decir que los alumnos actualmente están en aulas con una mejor infraestructura, ya sea infraestructura de sillas, pizarras, pero también infraestructura de agua y saneamiento. Y esto podría estar explicando las mejoras en los rendimientos educativos que estamos observando
en los últimos 4 años. Sin embargo, aún persistiendo las diferencias entre el área urbana y el área rural. ¿Qué cosa está haciendo el Ministerio de Educación actualmente para seguir mejorando estos resultados educativos y además reducir las brechas entre el sector urbano y rural? Ya no es suficiente solo la entrega oportuna de los cuadernos de trabajo o dar una infraestructura adecuada a los alumnos. Ya no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque cada vez para mejorar más los resultados, los rendimientos, los aprendizajes de los niños, se necesita una inversión mayor en cuanto a estos insumos. Entonces, el Ministerio de Educación está pensando no solo en términos de cantidad, sino también en términos de calidad. Cómo mejorar la calidad de los insumos educativos, cómo mejorar la calidad de los cuadernos de trabajo, cómo mejorar la calidad de la infraestructura, cómo mejorar la calidad de los profesores. Y lo que está haciendo el Ministerio de Educación, basado en los 4 pilares que ellos proponen, aprendizaje, docencia, modernización, infraestructura, es mejorar la política curricular, sobre la base de un currículo moderno, actualizado, sobre la base de los requerimientos ya en la educación superior y en la demanda laboral en el futuro, eficiencia en el uso de materiales educativos. En cuanto a la docencia, una reforma de la carrera pública magisterial, el programa de educación para el empleo, transición de la escuela al trabajo de los alumnos, un acompañamiento pedagógico a los profesores y entrega de premios e incentivos a los mejores profesores. En cuanto a la modernización, articulación de la política nacional, regional y local a través de espacios de relación gubernamental, no solo el gobierno central a través del Ministerio de Educación, sino también el gobierno regional y el gobierno local poniendo sus manos en la mejora de los aprendizajes. Y los compromisos de desempeños, tanto a nivel local como a nivel regional, ¿no? Estos incentivos que se dan a los gobiernos locales y regionales por mejoras en infraestructura, en aprendizajes de la región o de la localidad del distrito. Y con respecto a infraestructura, una planificación de inversión pública y una promoción de inversión privada, a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, poniéndole distintos grados y énfasis a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos 2 cosas. Primero, poner mucho énfasis en la educación inicial. Lo que podemos ver aquí es que la inversión en edades muy tempranas genera una rentabilidad mayor en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me dedico a educar mejor a los niños menores de 6 años, le hace la educación inicial, estos van a rendir mejor tanto en primaria, en secundaria. Y esta inversión va a ser mayor aún, va a ser más rentable aún que políticas que se puedan implementar a partir de la primaria o a partir de la secundaria. De hecho, en un paper de James Heckman, un premio Nobel de Economía, muestra que los retornos a la inversión en la edad preescolar son mucho mayores que los retornos a la inversión en la etapa primaria, secundaria o incluso en la universidad. Y lo que vemos a partir de un estudio que hemos hecho en la universidad es que si un niño, tan solo un niño, asiste a una educación preescolar, tan solo asistencia, no hablemos de calidad, el incremento en su rendimiento educativo, tanto en primaria como en secundaria, es de 0.26 desviaciones estándares. 0.26, ¿cuánto es esto? El Banco Mundial lo que le pide a un programa social para que sea exitoso es un efecto de 0.2 desviaciones estándares, lo mínimo que le pide. Ir a educación preescolar te genera 0.26 desviaciones estándares, una mejora importantísima en los rendimientos en primaria y secundaria. El problema es que hay mucha heterogeneidad, tan solo ir, pero hay mucha heterogeneidad también en los centros educativos de educación inicial. Si nuestro niño fuera a un centro educativo inicial público, tendría una
mejora de 0,26 deviaciones estándares en sus rendimientos. Si fuese un PRONAI, 0,27, muy parecido. Si fuese un privado, 0,32 deviaciones estándares. Con esto no quiero decir que copiemos el modelo privado, lo que quiero decir es que no solo atendamos a incrementar el acceso a la educación inicial, sino también a enfocarnos en mejorar la calidad de la educación inicial provista. De hecho, lo que vemos en este cuadro es la cobertura de preescolar y pobreza según departamento, y lo que vemos es una relación negativa. A mayor tasa de pobreza, menor cobertura de educación inicial. Y esto estaría generando un círculo vicioso. Regiones más pobres tienen una menor cobertura de educación preescolar, estos niños están aprendiendo menos en términos relativos con respecto a otras regiones y en el futuro van a ganar menos y en el futuro van a seguir siendo más pobres en términos relativos. Por eso proponemos empezar y focalizar esta atención en la cobertura, en una cobertura de calidad de la educación preescolar en regiones como Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Puno, todos los que están en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Esto va a generar una especie de equidad y además va a generar una especie de economías de escala en cuanto a los rendimientos de los alumnos. Y la segunda propuesta tiene que ver con los docentes. Ya Patricia también lo había mencionado. Lo que queremos son mejores docentes en el aula. De hecho, resultados en estudios internacionales vemos en el panel de la izquierda, retirar docentes, el eje de la X es retirar número de docentes ineficientes, retirados del sistema, versus la ganancia en el rendimiento de los niños. Y vemos que a mayor retiro de profesores ineficientes del sistema, el rendimiento del alumno crece. Y lo que vemos en el panel de la derecha es que profesores más eficientes logran generar salarios futuros más grandes para sus niños, mientras que profesores más ineficientes lo que hacen es reducir el salario de los niños que tienen a cargo, ¿no? Sabemos que en el sistema educativo hay un exceso de docentes por alumno. De hecho, Perú es uno de los países que tiene más niños por docente en el sistema. Proponemos dos estrategias para mejorar a los docentes, porque no los podemos mandar a la calle, ¿no? Proponemos una medida de corto plazo y una medida de largo plazo. La medida de corto plazo implica un acompañamiento docente intensivo, focalizado en los sectores rurales, ¿no? Se ha demostrado que este acompañamiento docente tiene efectos positivos sobre el rendimiento educativo de los niños. Estudios de IPAE, del MEF, generan rendimientos positivos sobre los niños. Y la medida de largo plazo es, a través de la beca Vocación Maestro, atraer talento. Pero esta atracción de talento no va a ser posible si es que seguimos con esta situación. En el panel de la izquierda tenemos la trayectoria de los salarios por carrera en el tiempo. La línea roja es la trayectoria de los salarios entre el 2004 y el 2014 de los que han estudiado educación. Y si se dan cuenta, los que estudian educación son los que menos ganan. Entonces, ¿cómo vamos a atraer talento si no es una carrera atractiva? El promedio de las personas que estudian educación en el Perú, el promedio del salario mensual de las personas que estudiaron educación en el Perú en sus primeros 4 años de egreso es de 1.300 soles mensuales. Mientras que el promedio de las otras carreras es de 2.100 soles mensuales. Casi 50% más en promedio.
Entonces, lo que planteamos es una reforma de la carrera público magisterial, no solo basada en incentivos, sino también basada en un mejor salario, un mejor perfil salarial de los maestros en el futuro. Y finalmente, ¿cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos llevar a la práctica esto? Sobre todo lo del acompañamiento docente y lo de eh, educación preescolar. Una opción, y aquí hay un debate entre mi coautor y yo, lo cual es bueno porque no todos tenemos por qué pensar lo mismo, pero yo voy a aprovechar que él no está acá para tomar ventaja, y es implementar asociaciones público-privadas, ¿no? Sobre todo en donde el Estado, por alguna razón, no puede llegar. De hecho, puede ser el plan, vía Plan Selva o vía Sierra o Costa Rural. Y lo que vemos, un ejemplo muy claro de una asociación público-privada en el Perú, en educación, es Fe y Alegría. Fe y Alegría eso es una asociación público-privada que se enfoca en la gestión de los recursos humanos. En un estudio que hemos hecho, encontramos que Fe y Alegría, los colegios Fe y Alegría, estudiar en un colegio Fe y Alegría genera un rendimiento mayor en comprensión lectora y en matemáticas, de 0.4 desviaciones estándares, el doble de lo mínimo que se le pide a un programa social exitoso. Entonces, nuestra propuesta, o mi granito de arena en esta propuesta, es que el Estado pueda llegar a estas zonas usando como intermediario a un privado. Un privado que no tendría que ser con fines de lucro. Puede ser una institución sin fines de lucro tipo Fe y Alegría, tipo Escuelas Exitosas de IPAE o alguna fundación, pagar por llevar el servicio. Y sabemos, por la experiencia y además por estudios internacionales que se han hecho también en Estados Unidos, en Colombia, que esto podría estar generando una mejora en los rendimientos educativos de los alumnos. Gracias.